presidente del Frente Amplio, gracias por atendernos. Bueno, muchos temas se resultan en esta convocatoria, pero si quiere empezamos por uno que nos parece de indudable trascendencia, como es algunas cifras que han dado sobre malnutrición infantil y sobre todo momentos críticos que vive buena parte de la sociedad. ¿Qué lectura da a esas cifras que han sido dadas a conocer en las últimas horas? Muy duras, muy negativas, ¿no? En el fondo, toda esa negación de que las ollas populares no eran tan necesarias, o la crítica a aquellos hombres y mujeres que solidariamente construyen una olla día a día, queda desvanecida ante los datos oficiales del INE. 15% de los hogares tuvieron deficiencia alimentaria durante el último año. Esto probablemente sea mayor en cantidad de habitantes, porque son los hogares con mayor cantidad de personas. Habrá que ver cuál es ese porcentaje. Esta cifra duele, porque hipoteca el futuro. Cuando hablamos de estrategia en materia de seguridad social, también hay que hablar de estrategia en materia de protección social, de protección de la niñez. Si 2 de cada 10 niños en Uruguay nacen por debajo de la línea de la pobreza y se desarrollan en sus primeros 6 años con dificultades alimentarias, con déficit alimentario, probablemente el futuro del Uruguay sea un futuro con muchas dificultades. Y de estos temas apenas se hablan. Hacer un consenso amplio sobre ir hacia pobreza infantil cero, una necesidad que hasta ahora no ha sido tomada. ¿Qué propone el Frente Amplio para intentar revertir esta situación? Bueno, el Frente Amplio en cierta medida la revirtió. Cuesta admitir estos números, pero el Frente Amplio tomó el gobierno en 2004 con más de 50% de pobreza infantil, más de 50%, y la llevó a 17%. En este periodo de gobierno, que iban a cambiar las cosas, que las iban a mejorar, que era ahora, y que estaban preparados, la pobreza infantil aumentó 3 puntos, aunque el producto en los últimos 2 años creció 3% en un año, poco más de 3%, y se calcula que más de 5% en el año que estamos transitando. En un año que hay estos niveles de crecimiento, en estos 2 años, ¿es posible admitir que la pobreza infantil haya crecido? Para mí no es posible, pero es un gobierno que obviamente no estaba preparado y la gente ya lo empieza a traslucir desde muchos puntos de vista, desde muchas expresiones, ¿no? Presidente, a nivel legislativo, ¿cómo va a analizar el Frente Amplio la reforma de la seguridad social? Con la seriedad y la responsabilidad de siempre. Ahora nos hablan de que no van a medir costos electorales, pero ¿usted cree que fue el Frente Amplio el que habló de costos electorales a la hora de analizar la seguridad social? No, fueron 2 senadores del Partido Nacional, el senador Gandini y el senador Penades, quienes dijeron, si presentan un proyecto de seguridad social, perdemos la elección que viene. ¿Cómo eso logran atribuírselo a otro? Magia, solo la magia. Ahora, si van a presentar el proyecto de seguridad social, parto de la base que van a dar los tiempos suficientes para que la oposición pueda hacer sus planteos, plantear sus modificaciones, y en todo caso en el debate democrático lo aprobarán las mayorías. Pero parto de la base que un cambio estratégico de este tipo tiene que atender la protección social en todas sus dimensiones. Es decir, tiene que tener sostenibilidad financiera, sí, pero también tiene que tener sostenibilidad social. Y esto es lo que hay que analizar, si las modificaciones que se hicieron la garantizan o no. Nosotros somos un partido que aspira a ser gobierno en la elección que viene. Y un partido que aspira a ser gobierno no hace oposición de bajo nivel, va a construir propuestas. Dependerá del gobierno si las escucha o no. No esperen del Frente Amplio la actitud que tuvo el Partido Nacional en el periodo pasado, que fue desaprobar, votar en contra, todas las reformas de seguridad social que planteó el Frente Amplio. La de la caja notarial, la de la caja bancaria, la de la caja militar. Y recién en las políticas grandes tuvieron consensos con el Frente Amplio cuando los resultados fueron formidables, pero no los votaron. Entonces muchas veces el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, es parte de la retórica del gobierno actual. Fueron oposición permanente durante los 15 años, permanente, dura, por momentos insultante. Y se quejan de las opiniones políticas del Frente Amplio. A empujones al Frente Amplio no lo van a llevar. Nosotros sabemos lo que es una reforma de la seguridad social, entendemos lo que es administrar un tema de este volumen, entendemos cuáles son los temas importantes, somos reformistas, de hecho hemos reformado, pero las reformas no pueden recaer sobre los sectores menos pudientes de la sociedad y es lo que vamos a analizar, como de alguna manera ha pasado en estos años. Resulta que el producto crece 3% un año, 5% otro,
pero los trabajadores perdieron entre jubilaciones y trabajadores, 800 millones de dólares menos tienen hoy en relación al producto. Mientras algunos uruguayos, los más ricos, porque como se dice, gobernaron para el sector más rico de la sociedad, resulta que hay 15% de los hogares con deficiencia alimentaria, probablemente cerca del 19% de las personas. Este es el gobierno que nos prometió los mejores 5 años de nuestras vidas. Los salarios y las jubilaciones, por más que les duela, este puede ser el tercer año consecutivo que tengan caída. En este país estamos viviendo. Ellos viven una realidad paralela, es Narnia. Pero la realidad es que la gente no tiene con qué comer en 20% de los hogares. La realidad es que los salarios bajaron 3 años enteros de un gobierno. O sea, 3/5 de un gobierno. La realidad es que no hay respuestas a los problemas del trabajo y no hay respuestas a los problemas de los comercios de frontera, como han manifestado últimamente los comerciantes de la frontera. El presidente dijo, Pereira, que el frente no presentó nunca una propuesta y que los partidos políticos que no aprobaron esa propuesta van a agradecer esta reforma de muchos años. No, el Frente está equivocado el presidente, o mal informado, que es lo mismo. El Frente Amplio hizo sus propuestas en la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Hizo un diagnóstico e hizo propuestas. ¿No se le llevó ninguna de las propuestas que hicieron? Bueno, ahora vamos a analizar este proyecto. En el otro hicimos una publicación en nuestra propia página web sobre las diferencias que había entre el sistema de seguridad actual y el del futuro. Ahora, no se puede plantear que no se hicieron propuestas cuando hay documentos. Si quieren, se lo enviamos con mucho gusto. Luego, si esas propuestas no gustan, puede ser parte de lo lógico. Lo que no es lógico es decir que no hubo propuestas. Luego, al planteo que hizo el presidente acá, le dijimos que ese no era un planteo del gobierno, sino del presidente. Y que íbamos a plantear nuestras sugerencias cuando hubiera un planteo del gobierno. Tanta razón teníamos que dicen que este proyecto sufrió 30 modificaciones. Entonces no era el proyecto del gobierno, era el proyecto del presidente. Ahora está el proyecto del gobierno, lo discutiremos a fondo, llamaremos a los expertos el lunes, la mesa política hará su primer intercambio y lo vamos a tratar con la racionalidad que un tema de estos, estratégico como este, tiene. Me parece que plantear una aprobación exprés de este proyecto es no darle la importancia que el tema de la seguridad social tiene para las futuras generaciones. Y de lo que ha trascendido, Pereira, ¿qué elementos tiene el Frente Amplio como para decir que son positivos? Por ejemplo, lo que ha sido muy controvertido y siempre se analiza como es el aumento en la edad jubilatoria, el aumento en la edad para retirarse. No, vamos a leer el proyecto. El Frente Amplio pretende gobernar. No es un partido que juega a la marchanta, que opina por titulares de prensa. Opina luego que estudia. Digamos, nosotros no vamos a bailar ni a la música que coloca el gobierno, que tiene todo el derecho de hacer, porque tiene muchos temas con los que no quiere seguir tratando. No quiere seguir tratando con que el Ministerio de Relaciones Exteriores le negó la información al Parlamento sobre el caso Merced. No quiere seguir tratando el tema astesiano, que claramente es muy duro, no para la imagen del presidente, que nadie quiere dañar, para la imagen de un gobierno que pierde seriedad. Le funcionaba una organización que delinquía en el 4º piso de la torre ejecutiva. No quiere tratar los problemas de déficit alimentario que tiene la sociedad uruguaya y si lo trata de una manera muy lateral. Entonces, digamos, yo entiendo la estrategia de comunicación del gobierno y todo lo que trabajan en ella, pero luego no es posible que pretendan que el Frente Amplio baile esa música que no compartimos. Compartimos que hay un modelo que está fracasando. Acá no se trata de la seguridad social o de la protección social o el déficit alimentario o de los precios de los productos o de la inflación o de la política vinculada a los sectores o de la reforma de educación sin diálogo con los actores, ni más ni menos que maestras y profesores. Ustedes saben que hay un comercial de la OIT, de la UNESCO y de la UNICEF que dicen transformaciones educativas con los docentes. En Uruguay hacen las transformaciones educativas sin los docentes. O sea, el problema de acá no es un problema de un tema en particular como nos quieren hacer ver. Es un modelo que falló. Cuando les decían hay que atender a los Maya Oro porque eso va a provocar distribución, es decir, derrame, no ha derramado. Y ya vemos cómo el desempleo empieza a crecer, ya vemos cómo 15% de los hogares tienen déficit alimentario, cómo la pobreza ha crecido en este tiempo en el Uruguay, mientras la riqueza uruguaya está por encima del 2019. Fracasa el tema de los precios. No han podido con los precios y la inflación está a punto de tocar las 2 cifras, los 2 dígitos. Fallan con el tema de la atención a las personas con vulnerabilidad. Entonces, el problema no es que falle una política, es que falla una concepción.
que es neoliberal, que es creer que la torta, hay que hacer crecer la torta para que luego derrame, y la verdad que el que está esperando el derrame la está pasando muy mal. Lo que queda claro entonces es que a partir de ahora el Frente Amplio va a analizar el proyecto, pero no con celeridad. Lo va a analizar, pero con sus tiempos. Sí, y va a realizar sus propuestas. Totalmente, totalmente. Yo parto de la concepción que un sistema democrático profundo es el que le da a los parlamentarios el tiempo suficiente para hacer consultas a todas las organizaciones sociales y todas las organizaciones vinculadas al tiempo, al que le da el tiempo para debatir en la comisión que se vaya a crear y que luego apruebe una ley que, según se dice, aseguraría la sostenibilidad del sistema de la seguridad social para el futuro. Si efectivamente este tema tiene esa importancia, no se puede pedir que se trate en pocos días, ¿verdad? Pero el Frente Amplio entonces no se ata a aprobar este proyecto en este periodo legislativo. No depende de nosotros. Nosotros somos una minoría en el Parlamento, pero los proyectos llevan un tiempo razonable, puede llevar 6 meses. Lo que es ilógico es que se diga se va a aprobar en 40 días. ¿Cómo es que se va a aprobar en 40 días algo que les costó 3 años acordar? Entonces, hay que darle tiempo a la oposición, pero sobre todo a la sociedad, a internalizar cuáles son las propuestas, cómo lo pueden afectar, y en definitiva el Parlamento luego definirá democráticamente y el Frente Amplio acata las resoluciones del Parlamento. De todas maneras, insisto, en este tema no somos manos, no nos preocupa no ser manos, ser alternativa de gobierno. En este caso el Frente Amplio tiene 2 papeles para jugar. Por un lado es oposición al gobierno. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando nos oponemos, dicen, bueno, lo que pasa es que se oponen, somos oposición. Como ellos fueron oposición durante 15 años. Y en esos 15 años no votaron las principales transformaciones que cambiaron la vida de la gente, ¿no?